Maestro William, con su permiso y el permiso de la audiencia, queremos preguntarle por su nuevo libro, que sabemos que ya está en circulación de las librerías, Parar en Seco. Bueno, en los últimos tiempos abundan de una manera creciente los documentos que nos muestran cuál es el estado actual del planeta, la crisis ambiental, la crisis del calentamiento global, la crisis de las basuras, la crisis... y no son recientes, no son, digámoslo así, tan solo recientes las alarmas y las advertencias sobre la situación que vive hoy el planeta. Ya hace 15 años o más, Isaac Asimov y Frederik Pohl publicaron haciendo un balance de la situación planetaria. Ya en 1959 Aldous Huxley dictó sus conferencias a las que llamó La situación humana en Santa Bárbara, California, donde hacía un balance muy lúcido y muy anticipatorio de la crisis que empezaba a vivir el planeta. Ya Humboldt en la segunda mitad del siglo XIX había formulado los principios fundamentales en los que hoy se basa la ecología y la teoría del planeta como un organismo en el que todo depende de todo. Yo mismo hace 20 años escribí un libro que se llama Es tarde para el hombre, señalando algunos de los principales peligros que en ese entonces mi intuición me señalaba como los más dramáticos que estaba viviendo la humanidad y a los que debía responder, y muchos salieron a refutarme hace 20 años diciéndome que era un escandaloso y un alarmista por estar señalando la necesidad de la prudencia y de la reacción frente a los males del mundo. Hoy, todo eso que decía yo entonces y que parecía una paradoja, está respaldado por todas las estadísticas del momento, y yo mismo me alarmo de haber visto hace 20 años esas cosas que hoy todo el mundo ve ya en las noticias de cada día. Y por supuesto hay documentales tan indispensables de ver como el documental Home, al que cualquiera puede acceder en internet, que muestran muy claramente la situación en que se encuentra el planeta y que fue publicado hace ya 6 años, 7 años. Y todo el mundo puede ver el documental que Leonardo DiCaprio publicó hace apenas 1 o 2 meses, ¿no? Antes del desastre, o como lo llamaron en español, antes de que sea tarde, ¿no? En donde también nos muestra esa misma situación. De manera que muchos, digamos así, balances de la situación del planeta son accesibles hoy. Es perfectamente fácil tener ya una imagen, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el mundo, del calentamiento, de los glaciares, de lo que pasa con el permafrost de Siberia, ¿no? Pero yo he querido escribir un libro en el que no solamente hable de la situación actual, sino del trasfondo cultural que ha hecho posible ese cambio climático y de la necesidad de cambios culturales que son indispensables para que ese cambio climático pueda ser detenido a tiempo. Es una mirada retrospectiva sobre el orden de la civilización y sobre las características de la humanidad que hacen que hayamos llegado a esta situación. Porque si bien hay unas fuerzas históricas muy grandes y muy poderosas que son las que rigen, las que manejan, las que, si se quiere, manipulan el orden de la civilización, cada uno de nosotros forma parte de esos mecanismos. Nosotros no somos solo víctimas, sino también responsables de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, responsables en términos humanos, responsables en términos
individuales, responsables en términos políticos y responsables en términos morales de todo lo que ocurre, y sin una gran transformación cultural, sin una reacción muy profunda a nivel de las creencias, de los valores y de los principios, va a ser muy difícil lograr las modificaciones necesarias. He llamado a este libro Parar en Seco, porque yo siento que lo que fundamentalmente tiene que hacer hoy la humanidad es lo más difícil que una humanidad podría hacer, dada la enormidad y la fuerza del modelo en que estamos viviendo, inclusive dada la satisfacción que nos brinda en muchos sentidos el modelo que estamos viviendo. Si no estuviéramos tan satisfechos del modelo, si no estuviéramos tan satisfechos de un montón de juguetitos que nos han regalado en los últimos tiempos y de un montón de comodidades que la humanidad ha construido a lo largo del tiempo, no sería tan grave. Es que son nuestras virtudes y no nuestros defectos los que están poniendo al mundo en serio peligro. Y en realidad es nuestra vanidad, nuestro egoísmo y nuestra extrema satisfacción lo que hace que sea tan difícil detenerse. Y por eso parar en seco es también la metáfora de un gran desafío. Pero yo tomé esa frase no solamente de la expresión popular parar en seco, sino que un día leyendo los ensayos de Montaigne, en alguna parte el sabio francés dice: en nada se conoce tanto el brío de un potro como en la capacidad de parar en seco. Y entonces yo me dije, si la humanidad es una especie cansada y vieja y agotada y está viviendo su crepúsculo, no será capaz de parar en seco. Pero si la humanidad es una especie joven que está viviendo las convulsiones del crecimiento y de la energía y de la vitalidad, tal vez será capaz como un potro de parar en seco si activan los mecanismos necesarios, porque eso no es un mero fruto de la voluntad, no es algo así como tomar una decisión, es mucho más complejo y exige mecanismos culturales, mecanismos filosóficos y muy posiblemente mecanismos míticos, a los que todavía no me atrevería a llamar religiosos, pero sí míticos, sin los cuales es indispensable ese cambio y ese viraje. El libro está hecho para reflexionar sobre todo eso, para reflexionar sobre cuándo comenzó la era de la aceleración, porque estamos viviendo la era terrible de la aceleración. Cuándo comenzó el verdadero peligro para el mundo, cómo la humanidad pudo vivir siglos, milenios en el mundo, desarrollando civilizaciones, creando inventos, produciendo confort, produciendo felicidad, produciendo arte, sin atentar seriamente contra los fundamentos del mundo. Trato de pensar qué fue, ¿no?, lo que voluntaria o involuntariamente hizo que los seres humanos llegáramos a asumir la condición que actualmente asumimos, de dueños del mundo, de única especie dominante del planeta. ¿Qué papel jugó en este proceso el haber llegado a sentirnos hechos a imagen y semejanza de la divinidad? ¿A partir de qué momento decidimos que aquí lo único divino era lo humano y le restamos todo respeto, toda sacralidad a la naturaleza? ¿A partir de qué momento empezamos a sentir que la naturaleza no era más que una bola de mito, sino recursos madereros? ¿Y a partir de qué momento empezamos a ver que los ríos no eran ya los ríos maravillosos de los que cantó siempre la poesía, y los ríos de la fábula, y los ríos de la imaginación, y la metáfora del tiempo y del destino, y se convirtieron solamente en recursos hidráulicos? ¿A partir de qué momento la humanidad empezó a transformar de tal manera su mirada sobre el mundo que convirtió todas las cosas en apenas instrumentos para el confort humano y para la supremacía humana? ¿A qué partir de qué momento perdimos la humildad, perdimos la sencillez y perdimos, sin duda, creyendo ganarla, la razón? De manera que el libro está hecho para pensar en esas cosas y para tratar de formular, digámoslo así, humildemente, sin pretensiones, pero tratando de aportar reflexivamente a un tema que es el más urgente de reflexión de nuestra época. ¿Qué alternativas se abren para el ser humano hoy y qué tanta ayuda vamos a necesitar
de nuestra propia ética, de nuestro propio sentido de los valores, de nuestro propio sentido de la responsabilidad, de nuestra propia creatividad estética y de nuestra propia fantasía para conjurar los males que se ciernen sobre el mundo. El libro se llama, pues, como les digo, Parar en Seco, y yo espero que esté ya en las librerías esta semana.